por favor, vayan levantando la mano y señalen un poco cuando hagamos temas importantes en el sentido de preguntas, ¿no? Esto tiene que ser un diálogo entre nosotros. Yo voy a hablar sobre la autoría y participación, vamos a tocar unos temas, vamos a reflexionar sobre la norma penal, la jurisprudencia vinculante, que siempre es importante, y algunas opiniones. Pero vamos a tener que necesitar de ustedes una muy buena dosis de participación y de ejemplos, porque la teoría debe aterrizar siempre en la práctica. Me disculpo de antemano por unos temas de que no pude entrar bien al Zoom, me disculpo ese comienzo. A ver, no hay que tomar nota de absolutamente nada. El PPT es de conocimiento libre. Cuando termine la exposición, se lo paso a Ryder para que él lo entregue, lo difunda, lo cuelgue, la verdad, o me escriben en el chat y si quieren se lo mando, o las sentencias que diga en la exposición también me escriben y yo la entrego, así que por favor, más que apuntar todo lo que dice en el PPT que les va a llegar, me escriben por mail y yo se lo mando, concentrados un poquito en lo que vamos a exponer. Ok, a ver. Sí, 110. Wow. Muy bien, señores. A ver. Compartimos, delitos de corrupción de funcionarios. Comenzamos. Esto es un poquito el temario que vamos a hablar sobre los conceptos de funcionario público. Ahí nos vamos a aterrizar y vamos a tener un diálogo muy interesante, porque realmente qué es funcionario público y qué no. Hace poco el doctor Percy García Cabero incluso ha sacado un reciente artículo sobre el tema, que no es nada pacífico. Y no es nada pacífico por la cantidad de supuestos típicos que esto abarca. Uno puede decirse que esto se agota en el 425 del Código Penal, y con la jurisprudencia vinculante recurso de nulidad 2212-2004 Lambayeque, donde se especifica el tema. Pero la verdad esto no es así, porque el fundamento 7 del 425, mejor dicho, el numeral 7 del artículo 425 del Código Penal establece los demás indicados por la Constitución y la ley. Y ahí pues deja un tipo abierto y una remisión normativa importante. Vale decir que incluso ya el 425 del Código Penal es un elemento normativo del tipo jurisprudencialmente y teóricamente aceptado. Al ser un elemento normativo del tipo, el concepto de funcionario público que está en los artículos 368, 385, al ser un elemento normativo, se remite al 425. Es propiamente una revisión normativa impropia en términos de doctrina legal, pero a su vez es una remisión a otros cuerpos legales y una interpretación que se tiene que hacer con otras normas de derecho administrativo. Y aquí el total y completo problema de saber diferenciar cuándo estamos ante responsabilidad administrativa sancionadora y cuándo estamos ante responsabilidad penal propiamente dicha. Esto también lo voy a conversar sobre supuestos. Vamos a hablar sobre las características de delitos contra la administración pública, la diferencia teórica entre delitos especiales, propios, impropios, delitos de dominio, delitos de infracción de deber, delitos de encuentro, pero ¿saben qué es lo más interesante? Considero yo, analizar si en el Perú se sigue la unidad del título de imputación como criterio diferenciador o se sigue la ruptura del título de imputación. Algunos me dirán, no, esta solución ya está hecha, el acuerdo plenario lo señaló hace buen tiempo. Y yo les digo, no, señores, hay una sentencia vinculante, una sentencia de casación vinculante en la que establece otro concepto. ¿A quién hay que creerle más? ¿A una sentencia de casación vinculante o a un acuerdo plenario? Y ahí hay otro tema. Sobre la pena y de inhabilitación, voy a hacer un refresco de las últimas modificaciones al Código Penal respecto a la inhabilitación perpetua y por qué creo que es parcial, e incluso hay unos problemas internos respecto a la última modificación. Y la prescripción del tal vez último proyecto de ley para declarar una vez más la prescripción, el imposible de prescripción
en los delitos contra la administración pública, que a muchos creo que les gustaría en un ánimo cuasi perverso de lucha contra la impunidad. Vamos entonces a comenzar, por favor. Bueno, primero, ¿qué es funcionario público para el derecho penal? Comienzo a señalar que es un elemento normativo del tipo el funcionario público. La diferencia entre los elementos descriptivos y los elementos normativos del tipo es que los elementos descriptivos pues están en la naturaleza propia de una apreciación óntica. El que mata, él, es un elemento descriptivo del tipo. Los elementos normativos, no. Los elementos normativos, para poder ser analizados y apreciados, no basta mi interpretación, sino basta, pero si no, perdón, hay que recurrir a la norma extrapenal o penal interna para definir qué es tal cosa. Así, cuando hablamos, por ejemplo, de delitos contra la fe pública, al hablar de documento público o instrumento público, no es lo que nosotros creamos o lo que pensemos, sino hay que ir al Código Procesal Civil a establecer una serie de delimitaciones. Igual, algo tan sencillo como un delito de hurto. Cuando hablamos de bien mueble, nos referimos al artículo 900 y algo más del Código Civil, no lo que nosotros pensemos por bien mueble. Lo mismo a la hora de definir delitos contra la administración pública. Si hablamos, por ejemplo, de un cohecho, o hablamos de una colusión, o hablamos de un peculado, o hablamos de un agravado de tráfico de influencias, lo que estamos señalando en el tema de el funcionario público es un elemento normativo. Así que debe ser interpretado primero bajo la norma, en este caso penal. Los que están comprendidos en la carrera administrativa, vale decir los que tienen contratos ya establecidos y tienen una línea de carrera propia, personal, incluso que no sea de confianza, sino un personal que se llame fijo, ya sea en cualquier modalidad. 728, que es el régimen privado, que igual se utiliza en funcionarios públicos, ejemplo clarísimo, los congresistas, o la 276 de régimen público, o el defenestado CAS, que está y no está, pero también es otro régimen de la administración pública, no necesariamente esto es de carrera, porque al contrario, lo CAS es lo menos de carrera que pueda haber. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular, ejemplo, alcaldes, presidentes, y toda la línea además, ahí hay un tema de cuándo se considera funcionario público, y esto lo quiero precisar en un momento posterior, todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, o sea, independientemente si es CAS, independientemente si es 728 o 276, mantiene un vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con la entidad del Estado y que en virtud de ello, y esto es importantísimo, y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades. Este artículo 3 es importantísimo. Primero, el primer error que he podido ver en la praxis judicial es que dice que todo el que está en régimen laboral es funcionario público, incluso los terceros y locadores. No, señores, no. El concepto tiene que ir emparejado, y la norma lo dice, con la función pública. Personal que está en la administración pública más función pública. Si la persona no cumple una función pública, no es funcionario público, en absoluto, para nada. Y el 425, inciso 3, debe interpretar de las dos formas. El que independientemente del régimen laboral se encuentra vinculado laboral o contractualmente, más función pública, y que dice que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos. Luego vamos a hablar lo que la jurisprudencia y los tratados internacionales señalan como función pública. Pero eso es importantísimo, que el concepto de función pública quede grabado. Para participar, levantan la mano, hay un botón de reacciones abajo. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, esto la verdad es casi un pleonasmo
con lo que está líneas arriba. Y 4 son los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Estas personas que, por ejemplo, son depositarios de bienes de embargos en forma ya no de inscripción, sino de retención, personas que, por ejemplo, tienen un carro, y ahí hay un gran debate sobre si ellos son responsables del mal uso por el delito de peculado o son apropiadores o por el delito de apropiación ilícita. 190. Ya la jurisprudencia se ha mencionado al respecto, yo voy a mencionar ahí un tópico. Y si no lo menciono, porque hay tantos, me lo hacen recordar, por favor. Y el elemento abierto del 425, que dice todos los demás que se asignen la ley, todos los demás que asignen la ley. Es necesario, señores, que para definir o entender el concepto de funcionario público vayamos o recurramos a la norma internacional o nos basta con normativa nacional. Es importante la norma internacional y es importante, lo voy a mencionar luego de por qué especificar algunos conceptos. Primero, en orden cronológico, en el 96 se firma en Caracas la Convención Interamericana contra la Corrupción que rige desde el 97. En ella se establecen dos grandes temas. ¿Qué es función pública y qué es funcionario público? Todas estas normas han ingresado al cuerpo normativo, al plexo nacional, así que es bueno saberlo, entenderlo y comprenderlo. Primero, la Convención Interamericana sobre la Corrupción. La función, y ahí señala, ¿qué es función pública? Me parece esta muy buena definición. Toda actividad temporal o permanente remunerada u honoraria, ¿no? Cuando los congresistas dicen algo así como que renuncian a su sueldo o renuncian a ciertos viáticos, eso no les quita para nada la calidad de funcionario público, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o sus entidades. Entendemos entonces función pública como elemento necesario para la definición de funcionario público. ¿Cuál es la noción de función pública? Que es persona que realiza actividad temporal o permanente, remunerada o honoraria, a nombre del Estado o al servicio de él. Esto quiere decir representante del Estado o realiza un servicio del Estado o sus entidades, cualquiera sea su nivel jerárquico. ¿Y qué es entonces funcionario público? El sujeto de la función pública, o oficial gubernamental o servidor público. Para esto, la noción de funcionario o servidor público, en términos más administrativos, decían que los funcionarios públicos son de carrera y los servidores públicos son auxiliares, bajo otra modalidad contractual. ¿Ya? Esto no es, o sea, esto no tiene un recibo en el derecho penal y se puede equiparar tranquilamente el concepto de funcionario con el de servidor público. ¿No? Kemlet, si fueras tan gentil, ahorita te voy a dar el pase, por favor, déjame terminar la idea. Cualquier funcionario o empleado del Estado, ¿qué es funcionario público? Cualquier funcionario o empleado del Estado de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado en todos sus niveles. Kemlet, si fueras tan gentil, por favor, a ver, ahora, ¿puedes participar? ¿Quién está levantando la mano? Creo que también pueden participar por el chat. A ver, ¿había una persona que quería participar? Habla ahora, calle para siempre. Doctor Klimberg, ¿ya está activo su audio? Sí, por favor. Ok. Está activo su audio, doctor. Doctor Klimberg, ya está activo su audio. La computadora estaba manejándolo mal. No te preocupes, cuéntanos.
No, disculpe, se activó sin querer, lo activé la computadora cuando estaba arreglando el escritorio. Disculpe, por favor. No hay ningún problema, me suele pasar a mí también. Sigamos. Luego del 97, y me parece que una norma también sumamente importante para entender el concepto, la normativa convencional, es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de Mérida, del 2003, 2004. No tocamos la de Palermo porque la de Palermo es corrupción y más que corrupción es temas de criminalidad organizada transnacional, ¿no? Me parece que la que más se aplica en estos temas es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también llamada Convención de Mérida. ¿Qué se entiende ahí por funcionario público? Esto es importantísimo ver todos los conceptos ahí. Toda persona que ocurre cargo legislativo, ejecutivo, administrativo, judicial de un Estado, ¿no? Esto está aplicado a nuestra legislación cuando consideramos que sí, cuando consideramos funcionarios de carrera, clarísimo que está, ya sea designado, elegido, permanente o temporal, remunerado o honorario. Sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo, eso es importantísimo. Esto quiere decir que haya ingresado tal vez con un régimen y haya cambiado en el mismo. Toda persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública que preste para un servicio público, según se define en el derecho interno. Pregunta: ¿las empresas mixtas con capitales públicos y privados pueden ser los gerentes generales y personas que trabajen ahí, son funcionarios públicos? Mantengan ahí esa pregunta, esa duda, porque la vamos a desarrollar después. José Soria señala que si para el derecho penal hay diferencia entre el funcionario y el servidor público. Muchas gracias por tu pregunta, estimado José. Permíteme tutearte, como voy a tutear a todos los que estamos aquí presentes, lo mismo pueden decirme a mí, Pedro. No hay diferencia. Como le digo, hay una diferencia a nivel administrativo, a nivel conceptual, perdón, que establece que el funcionario público después de carrera y servidor público es una persona que no tiene una línea de carrera a la administración. No es una diferencia jurídico-penalmente relevante. ¿Por qué? Porque la diferencia debe ser la función pública para entender que puede ser el sujeto activo de un delito contra la administración pública. Es la función pública el ítem diferenciador y el ítem de lesividad. ¿Por qué? Porque si hacemos una interpretación acorde con el bien jurídico propiamente de esto del delito contra la administración pública es, dependiendo pues de las corrientes finalistas, funcionalistas que elija uno, el correcto funcionamiento de la administración pública, el correcto funcionamiento de la función pública, los deberes de lealtades propias de la función pública. Hemos dicho, y ya creo que esto está bastante superado, que las tesis patrimonialistas de los delitos contra la administración pública, vale decir, el erario público o el patrimonio del Estado, quedan ya de lado. Si alguna vez se mencionaron, estas ya están ampliamente superadas respecto al concepto propio de bien jurídico protegido, que es esta función pública, este correcto y leal desarrollo de la función pública. A ver, me hacen unas preguntas por el chat, por eso es que me quedo un poco pegado. Muy bien. Iván Arias nos comenta si los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sin importar su grado de rango, oficiales o suboficiales, son considerados funcionarios públicos. Sí, efectivamente, eso está clarísimo, incluso está en la norma, está en el 425, así que sin importar si son no solo miembros de las Fuerzas Armadas, a ver, entiéndese, la policía está conformada por oficiales y suboficiales. La diferencia es clara respecto a la línea de carrera, todos están comprendidos. Acá hay otras preguntas ya de casi parecen de casos. Me gustaría que Juan Orlando, si es que me escriba tal vez por interno, y creo que es un tema ya más propio de él, así que no quisiera dejar de responder esa pregunta, pero por favor, eso hay un nivel de análisis, así que luego les voy a dejar, más bien ahorita aprovecho y les dejo mi correo,
¿no? Y mi teléfono, le dejo mi correo para cualquier consulta, y ahí se puede hacer. Muy bien. Muy bien. El tercer punto, el tercer índice decía, toda persona definida como funcionario público en el derecho interno de cualquier estado, ¿no? Y dice también, no obstante eso, funcionario público es toda persona que desempeña una función pública o presta servicios públicos según el derecho interno del estado parte y se aplica en el ordenamiento. Vale decir, que hay unos puntos comunes entre la Convención Interamericana contra la corrupción y la Convención Nacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Que el concepto de funcionario público es quienes ocupan cargos públicos, pero quienes están íntimamente relacionados a la función pública. Estimada Bertila, eso ya lo mencioné hasta 2 veces, así que se pasen la pregunta. Igual puedes escribirme, porque eso ya lo mencionaba, pero igual puedes escribirme y lo detallamos en un mail. No te respondo porque eso ya lo respondí antes. ¿Son normas autoaplicativas la Convención contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas? ¿Son normas autoaplicativas o no? Las normas de derecho internacional, y acá hay un tema con el principio de legalidad, con el principio de reserva, con el principio de legalidad en el extremo de reserva de ley, en las que dicen que estas convenciones son o autoaplicativas o necesitan una normativa interna de desarrollo. Y primero, que sí forman parte del derecho nacional, tanto por la cuarta disposición final y transitoria, que señala que las normas relativas a los derechos y libertades, y que son ratificadas por el Perú, sino también por el artículo 55, que establece que los tratados, que son normas del Estado, forman parte del derecho nacional, los tratados celebrados por el Estado. Y ahí acá hay un tema de derecho internacional ligado al tema de derecho penal, respecto a cómo se incorporan, si es autoaplicativas o no, las normas de carácter internacional. Y respecto a este punto de funcionario público, hay un tema que dilucidar. Las normas efectivamente se autoaplican y forman parte en cuanto no son desarrollo, o no son competencia, o no desarrollo, o no incorporan un delito, sino son parte de uno de los elementos del tipo objetivo. La cronología lógica de aplicación o la conexión lógica de aplicaciones que estos tratados son normas del derecho interno. Son normas de derecho interno por la cuarta disposición final y transitoria y son normas del derecho interno por el artículo 55, 56 y 57. Tienen norma incorporante. Forman parte del derecho nacional. Y al formar parte del derecho nacional, calzan perfectamente con el 425, último párrafo que dice todas las normas que la Constitución y ley indiquen. Entonces, hay un calzamiento perfecto entre las convenciones internacionales y el 425. Incluso hay jurisprudencia que establece el tema respecto, ahorita voy a mencionar de qué casación nos estamos hablando, que trae y realiza y completa todo lo que yo estoy señalando aquí. No solo eso, las convenciones son tanto de derecho interno que están ratificadas por el Estado mediante decretos supremos, vale decir, hay normas incorporantes de derecho interno. En caso de la Convención Interamericana está pues el decreto supremo 01297-RE, y en el caso de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción está el decreto supremo 075-2004-RE. Ya. Iván, si fueras tan gentil, luego vamos a mencionar, porque tú pones un caso claro, ¿ya? Un caso claro, que me parece que hay una respuesta ahí definida, pero voy a poner unos ejemplos y ahí me gustaría responderte, ¿ya? Cuando ponga estos ejemplos de aquí.
¿Y cuáles son los ejemplos? Estos de aquí. El desarrollo de normas autoaplicativas y normas de derecho internacional, normas convencionales, al plexo del derecho interno y cómo estas se desarrollan en temas anticorrupción, lo encontramos en la casación 634-2015. Pero ahí que además encontramos una empresa, que es la Empresa Municipal de Mercados S.A. EMSA, que es una empresa del Estado de Derecho privado, vale decir, una empresa estatal regida por el derecho privado, no por el derecho público. Pregunta, ¿los funcionarios que ahí trabajan son funcionarios públicos o no para el derecho penal? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, saquen una hoja. No, mentira. Los que creen que sí son funcionarios públicos, levanten la mano, por favor. Voy a esperar un botón de reacciones. Levanten la mano, señores, por favor. Ahí está. Muy bien. Solo 3 personas están participando, están conectados más de 165 y otros tanto en Facebook. ¿Esto quiere decir que solamente 7, 10 personas van a participar o estamos esperando a que participen más? Muy bien, señores. Todos atentos a esto. Porque le dedicamos un domingo es porque nos importa. Esto es MD, lo hacemos por deporte. Muy bien, excelente a los que han levantado la mano y están activos. Entiendo que los que no han levantado la mano o no están muy activos o consideran que no es funcionario público. Bueno, ya. Levantó la mano 17 personas. Ahí nomás. Bueno, ya sé, pero de hecho los que levanten la mano los que consideran que sí. No es, ya. Ok. Ojo, ojo, que derecho privado no quiere decir que el caudal sea privado. Bajen la mano, por favor. Permítanme leer. Permítanme leer un rato. ¿Qué dice el fundamento? ¿Qué dice la casación 634-2015, emitida por la Sala Penal Transitoria? Ya, primero dicen algunas cosas interesantes. Dicen, bajo lo establecido por la Convención Interamericana contra la Corrupción, a la cual estamos suscritos y vigentes al momento de los hechos, objeto de la inculpación formal, se entenderá que el gerente general de EMSA, justo la empresa que mencioné, es funcionario público para efectos penales y los funcionarios y las funciones de regulación y servicios que desarrollaba esa empresa pública integran la noción de servidor público. Siendo esto el sujeto activo de, ya les voy a mencionar de qué delito, ¿no? Y esto se ratifica en el fundamento séptimo de derecho. Y aquí hay un tema, en el fundamento sexto, perdón, hablan de la vigencia de los hechos, hablan de que esta norma internacional se aplica como funcionario, ¿no? Y también desarrollan una perspectiva interesantísima que me permito leer en el fundamento 15. A ver, no es funcionario y nada de la Heredia, caso Montesinos, caso Nadine Heredia, ahorita está abajo, ahorita vamos a llegar a eso. Claro, es funcionario, como dice Corinta, siempre y cuando ejerzan función pública. No lo son. Ok, señores, dejen de escribirle al chat porque ya me estoy perdiendo un poquito, ¿no? Hay muchas intervenciones en el chat, son interesantísimas, pero quiero terminar de desarrollar esta idea si fueran tan gentiles. Entonces, ¿qué dice la casación 634-2015 Lima? Indica, me permito leer con su venia, que en efecto desde una perspectiva sistemática y teleológica, el concepto de funcionario público, como se notó, comprende a toda aquella persona que ejerce una función estatal en los marcos de los servicios públicos que el Estado desarrolla. Entonces, señores, desde una interpretación sistemática les acabo de mostrar la ley.
Les acabo de mostrar el desarrollo convencional, las normas internacionales. Les acabo de mostrar lo que dice la jurisprudencia. Desde una consideración sistemática y teológica, vale decir, de los fines, funcionario público, como se notó, comprende a toda aquella persona que ejerce una función estatal en el marco de los servicios públicos que el Estado desarrolla en la comunidad. Esta noción, dice textualmente, esta noción, mucho más amplia que en la del derecho administrativo, debe seguir a la de administración pública con relación a la tutela penal. Vuelvo a leer. Esta noción de función pública, mucho más amplia que la de derecho administrativo, debe seguir a la de administración pública con relación a la tutela penal. Disculpen si me acerco un poco, porque ya estoy medio ciego. Por ello, cuando la norma vigente en el momento de los hechos imputados hace referencia a entidades o organismos del Estado, que así expresa referencia a empresas del Estado, sociedad de economía mixta, es decir, caudales públicos y privados, imponiendo una interpretación que permite entender a toda institución, entidad o organismo público en el que el Estado desarrolla sus actividades o servicios públicos, en el marco de la ley desde la que, sin duda alguna, era inevitable comprender la actividad empresarial del Estado. Cuando el Estado brinda función pública en actividad pública, funcionarios de RENIEC emitiendo DNIs, es funcionario público. Cuando el Estado realiza actividad privada en función de un bien público, es funcionario público. Ahora, la legislación ha ido cambiando muchísimo, ¿no? Ha habido una modificación de la 30.124 del 13 de diciembre del 2013 respecto a los conceptos de funcionario público. La ley va cambiando respecto a el concepto de funcionario público, pero lo que está cada vez más enraizado, cada vez va a una idea más amplia, es que se está ampliando, al menos jurisprudencialmente, el círculo de autores de funcionario público. Cada vez son más. ¿Eso es bueno o malo? De ley de Ferenda, se puede analizar esto de ley de Ferenda, de ley de data, el legislador cambia el artículo 425 una vez cada 5 años. De ley de Ferenda, esto da una tremenda inseguridad jurídica. Se trata de suplir por los temas de casaciones o de recursos, y pues en esa línea se está. A ver, eso es un tema de una casación que es importante, pero no es jurisprudencia vinculante. Le voy a leer lo que mencioné en mi libro años atrás respecto a qué sí es jurisprudencia vinculante. Ese recurso de nulidad 2212-2004 Lambayeque, del 12 de enero del 2015, en el fundamento 100 dice que el artículo 425, inciso 4, que también se considera funcionario o servidor público a un particular vinculado circunstancial y temporalmente con la administración pública a través de la administración, custodia de dinero o bienes con destino social o dispuesta por autoridad competente. El serenazgo, como bien alguien preguntó, ¿calza en esto? Ahorita lo vamos a responder. Que en el supuesto de los administradores o depositarios de dinero, de bienes embargados o de depósitos por orden de autoridad competente, dichos sujetos y específicamente los depositarios judiciales tienden que ser personas particulares o nombradas con las formalidades del caso, ya que son mandatos u órdenes de autoridades y no son simples actos contractuales, lo que confía a dichos sujetos particulares de administración, custodia de depósitos. Esto está perfecto hasta aquí. Pero en otra casación la Corte Suprema dijo que entre un conflicto entre el peculado por extensión y la apropiación ilícita, segundo párrafo, prima, por ser norma más favorable, la apropiación ilícita, segundo párrafo. ¿Y cómo esto lo congeniamos? Las dos son jurisprudencia vinculantes, ¿eh? ¿Y cómo esto lo congeniamos con la última jurisprudencia vinculante para el 425?
Este libro sobre jurisprudencia vinculante yo lo tengo en PDF, así que si lo desean, me escriben a mi correo y yo gratuitamente lo doy por un tema de difusión de interés jurídico. Pero está aquí, ya después me lo piden. Pero, ¿cómo debemos entenderlo? Miren, y ya les digo, este recurso de nulidad que es jurisprudencia vinculante, saco la casación, la 634-2015, vamos a explotar nuestro cerebro. Vamos a ver otra, que es revisión, ¿no? Esto ya parece un curso de medios de impugnación. La sentencia de revisión, tal vez la última, 507-2017 Callao, dice que desde el derecho penal se exige, entonces, para ser considerado funcionario público, un elemento referido a la participación en el ejercicio de funciones públicas. Nuevamente, señores, función pública. Y un título de habilitación de dicha participación importantísimo. Importantísimo. En el caso de funcionarios públicos es clave. He visto procesos en que el funcionario público, lo primero que debería hacer el fiscal, creo yo, y una sugerencia es mostrar, esta es la resolución que lo habilita. Esta es la resolución que lo nombra. A veces no hay resoluciones que nombran a nadie. ¿Cómo se entiende entonces que es funcionario público? Ah, funcionario de facto, me van a decir. ¿Eso no es usurpación de funciones entonces? No, pues Montesino fue procesado por funcionario de facto. Ahí falta un tema más tuitivo, un tema más categórico de la Suprema. Un título de habilitación de dicha participación que puede ser triple. Disposición de la ley, clarísimo. Cuando la ley dice que alguien es funcionario público. Elección, que ya está mencionado también en la ley, con caso de congresista, miembro del TC, o designación o nombramiento para autoridad competente, clarísimo, y eso en el caso de jueces, por ejemplo. Determinante de un vínculo con el Estado o sus entidades, incluidas empresas públicas o de economía mixta. Entonces, señores, vamos redondeando ideas. ¿Quién es funcionario público para el derecho penal? Uno, que tenga una relación con una función pública, como título habilitante, ley, elección, contrato, modalidad. Eso está presto también en el 425. Independientemente del régimen laboral, tiene una función pública. Se determina que determinadas personas, valga la redundancia, cumplen ese rol, y hay una descripción en el 425 como miembros de Fuerzas Armadas, policías, o administradores o depositarios judiciales, pero tienen que tener siempre esa lógica. Un momento, voy al chat. ¿Ah? Acá dicen que en algunos casos no lo es, ¿no? Cuando hice la pregunta. Funcionario de facto creo que sí, no es funcionario público, sí. Caso Montesinos y Nadine Heredia, justo lo que estaba diciendo. Y caso de Nadine Heredia es como es el tema, no solo el funcionario de facto, sino un término que establece la OIF también, los personajes políticamente expuestos, o las personas políticamente expuestas. Personas que sin tener un cargo público son personas políticamente expuestas. Estos pueden ser funcionarios públicos. El caso de Nadine Heredia era uno de los ejemplos. El caso de las primeras damas, siempre recurrente. El caso del sereno servidor público. Doctor, una consulta. En mi caso soy ingeniero civil. No, las consultas, las preguntas son aquí. Las consultas son en el mail, por favor, ¿no? Doctor, en este caso se debería evaluar un curso aparente de leyes con su principio de especialidad. A ver, yo postulaba que en el caso de apropiación ilícita con peculado por extensión, había un concurso aparente de leyes. Por supuesto que sí. Pero la jurisprudencia de la Corte Suprema vinculante dice que no. Dice que aquí se sigue por principio de favorabilidad, ¿no?, de la ley más favorable al sujeto. Felipe Gutiérrez, está presente, muy bien. Ya, entonces, señores, vamos con los ejemplos. En el caso de serenazgo, es una persona que realiza función pública
¿Realiza función pública? ¿No? Sí. Realiza función pública. ¿Qué función pública realiza? Seguridad. Podría repetir el correo está arriba. El correo está arriba. Voy a repetir al final. Y el número de recursos de nulidad, me señalan, es el 2212-2014-2004, Lambayeque, del 12 de enero del 2005. Gracias a Giacomo que lo había apuntado y lo dijo en el chat. Entonces, ya. Primera pregunta que debemos hacernos, porque siempre a la hora de hacernos preguntas hay que hacernos sus preguntas. ¿El serenazgo de una municipalidad es un funcionario público? Realiza una función pública, que es una función eminentemente municipal, lo que se llamaba baja policía, que es una función de seguridad. Es un particular clarísimo, porque incluso puede ser una especie de service, un tercero civil, pero aquí la ley es amplia, dice todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, realiza una función pública. Voy nuevamente y regreso a una diapositiva. Señora, de antemano le digo que tal vez no terminemos con esto. Todo aquel que independientemente del régimen laboral, tercero, recibos, que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual. El tercero o el locador de servicios, a diferencia del laboral, tiene un vínculo contractual. La diferencia es, me dirán que es obvia, pero quiero ponerla clara. Los servicios, los terceros civiles, se rigen por el derecho civil y establecen contratos de prestación de servicios. Los otros, los 728, se establece un régimen laboral, tiene una ley laboral. La diferencia básicamente es beneficios y el régimen que les aplica. Uno es el derecho privado y otra cosa es el derecho laboral, ¿no? Los serenazgos tienen una función eminentemente pública. Es lo primero que deberíamos preguntarnos. Es una función eminentemente pública. Y en virtud de esa función eminentemente pública, que es dar seguridad, no importa cuál sea el régimen que tenga, ¿no? Es excelente esa pregunta. Y en virtud de ella ejerce funciones de dichas entidades. ¿Cuál es la función que establece? Una función de seguridad. Muy bien. A ver, aquí algo clarísimo. Los que han dicho no, a ver, aquí yo no digo la verdad absoluta para nada, ¿no? Todo esto puede formar y debe formar parte de un debate respecto a esto. Yo solamente estoy dando una pauta de interpretación que puede ser seguida o no, que puede ser entendida o no, o que puede ser aceptada o no. Mi pauta de interpretación se basa en una interpretación convencional, legal y jurisprudencial, tanto de recursos de nulidad como jurisprudencia vinculante, como pronunciamientos de casación y revisión emitidos por Acuerdo Supremo. Ese es mi ratio de interpretación. Otros me dirán, no, yo quiero hacer una interpretación a través del bien jurídico. Quiero hacer una interpretación respecto a los deberes y lealtades hacia el correcto funcionamiento de la administración pública. Y a partir de eso, tu concepto de serenazgo no satisface para mí un deber de la función pública ni su correcto funcionamiento, toda vez que si falla uno o dos, no se afecta a la función pública en particular. Completamente de acuerdo también. A ver, están escribiendo mucho en el chat, hay muchas preguntas. No quiero ser para nada maleducado, pero eso no me va a dejar continuar, así que, por favor, lo que podría ser, yo pensé, y les agradezco la participación constante en el chat, que tal vez lo dejemos para los últimos minutos porque no estoy pudiendo avanzar y terminar todo. Señores, un árbitro, este tema para delitos de colusión calza perfectamente. ¿Un árbitro es funcionario público? ¿Qué dice el 139 de la Constitución respecto a el arbitraje? ¿Función pública o privada?
Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio interesante. Pongan pulgar arriba quienes consideran que el árbitro es funcionario público y pulgar abajo o X quienes no lo consideren. Comience. No, no escriban en el chat, pues. No. Manito levantada en reacciones. En el chat no escriban ya. Mis alumnos van a decir que es igual de dictatorial como las clases. No. Perfecto. O sea, todo el mundo cree que sí es funcionario. Nadie va a decir que no. Nadie va a poner dedo abajo o una X. Los que están poniendo en el chat, no. Martín Pérez con una opinión disonante. Perfecto. Si Martín Pérez quiere expresarla, bienvenido. Bueno, hay mucha gente que está poniendo en el chat. Yo he dicho que lo pongan en reacciones. En el chat no puedo leer todo porque ahí están escribiendo muchísimo y me pierdo un poco. Recuerden que yo no soy millennial, ¿no? Yo soy una generación un poco más atrás. No tanto tampoco, ¿eh? Muy bien. ¿Ves? Corintia cree que no. ¿Cómo creen que resuelven los jueces respecto a esto? Bajen la mano, bajen sus reacciones. ¿Cómo creen que establecen los jueces respecto a esto? Les engañaría si diría que hay una respuesta unánime. De designación de los árbitros son designados por partes. Los árbitros establecen unas relaciones contractuales privadas. Los árbitros laudan sobre temas particulares, controversias entre privados. Es función privada, derecho privado. No es público. Tesis 1. Tesis 2. La Constitución le establece cierta potestad relativa a la potestad jurisdiccional de impartición de justicia. Por tanto, cualquiera que imparta justicia en este país, aunque sea arbitral, aunque sea comunal o jurisdiccional, es función pública. Por tanto, el árbitro es funcionario público. Opción 3. Cuando se lauda, cuando se arbitra sobre temas eminentemente privados, relaciones contractuales entre privados, es privado. Pero cuando hay contrataciones con el Estado y por tanto el objeto de la contratación tiene que ver con que se pague o no se pague bien o se pague mal, sobre si este concurso es válido o no es válido, ahí, como hay un tema, una litis pública, es público. ¿Con cuál interpretación se quieren quedar ustedes, señores? Interesante, ¿no? No hay posiciones todavía al respecto. En general, me parece que no hay un ámbito diferenciador. Animo a cualquiera que haga una tesis y defina eso. El doctor Percy Cabero ha escrito justo un tema de funcionarios públicos. No lo he podido leer todavía, pero no podré precisar. Espero que haya dilucidado alguno de estos temas. Un bombero. ¿El bombero hace funciones públicas? ¿El bombero recibe plata del Estado? No. No recibe plata del Estado. ¿Recibe equipo del Estado? Bombero hace una función eminentemente pública, ¿no? Y hay sentencias que establecen de sí una función pública en los bomberos. Sí, doctor, recibe equipamiento del Estado, claro. Y su función es eminentemente pública, ¿o no? Claro que sí. Por eso, señores, ¿cuál es el criterio máximo de funcionario público? Recordemos que funcionario público es un sujeto, lingüísticamente hablando. Funcionario público es el sujeto.
función, funcionario. Funcionario público, función pública. Por tanto, es funcionario público quien ejerce función pública. ¿Y quién ejerce función? ¿Y dónde está la función pública? Toda actividad temporal o permanente remunerada o honoraria realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o sus entidades. Siempre cuando busquemos una interpretación convencional. Máxime cuando ya les expliqué que esta interpretación convencional está regulada en el derecho interno a través de normas, que son las normas de decretos supremos, que ojo, no quiere decir, no confundir la norma incorporada con la norma incorporante, ¿no? En el derecho internacional, la norma incorporante es el decreto supremo, pero no quiere decir que tienen rango de decreto supremo, más de tercer rango, porque si no, no calzaría en el 425 que dice todas las normas que la Constitución y la ley, o sea, el rango de ley establece, no, para nada. Es la norma incorporante, no la norma incorporada. Toda persona remunerada, que la función pública, toda actividad temporal o permanente remunerada o honoraria realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades. ¿Está al servicio del Estado? ¿Está al servicio, tiene una función pública per se? Yo considero que sí. Un locador de servicios es funcionario público siempre y cuando su función esté señalada y su trabajo sea aquí. Por tanto, independientemente del régimen laboral, el tercero locador que mantiene un vínculo laboral o contractual. Ya dijimos que un locador, ya sea un CAS, ya sea por la ley, o ya sea por un contrato de derecho privado de tercero, ¿sí? Y que en virtud de eso ejerza funciones en dicha entidad. Las funciones son siempre de representación. ¿La persona de limpieza es funcionario público? Toda persona que trabaja para una entidad, para una entidad del Estado, vale decir, imagínense un service. En el caso del Cernavoz es claro, porque hacen una función eminentemente estatal que es seguridad pública. Pero en el caso de, por ejemplo, personal de limpieza, ojo, no estoy menospreciando ninguna labor, que no se entienda para nada eso, ¿no? No estoy diciendo que por ser abogado de una empresa o ser de una institución pública o por ser personaje o por ser personal de limpieza de una institución pública es funcionario o no, sino cuál es la función pública que desarrolla. Hay que irnos a esa función pública. Yo considero que soy solamente que es servidor público y no funcionario público. Bomberos que prestan servicio público de manera voluntaria no son considerados funcionarios de servidores públicos. Será la institución que desarrolla su actividad por salida, pero trabaja por el Estado. No, sí. Es funcionario, ahí van a decir entonces, ¿no? Vamos a la revisión de la sentencia 507-2017 Callao. De derecho penal se exige entonces que para ser funcionario o servidor público, ¿ves que es funcionario o servidor público? No lo matemos en la diferencia. Un elemento referido a la participación en funciones públicas más un título de habilitación de dicha participación, que puede ser ley, elección, designación o contratación también, ¿no? Porque la ley dice contratación. Aquí en la revisión me parece que falta el elemento contratación. En la contratación podrían entrar locadores de servicio, clarísimo que sí, pero siempre vinculados al ejercicio de las funciones públicas. Abogado que realiza consultorías para el Estado, ¿es funcionario público? Los que realizan para el PNUD y que trabajan para un gobierno regional y dicen, no, tengo una contratación de derecho privado.
Es más, un organismo privado, un organismo internacional me ha contratado para hacer un tema privado. Esto, bueno, la verdad, la jurisprudencia tiene interpretaciones para ambos lados. Ha dicho que como mujer de función pública, es funcionario público. Hay otras resoluciones que han dicho, no. Aquí esta es una persona que ha sido contratada por un organismo internacional que no es un organismo de función pública, porque para ser pública tiene que ser estatal, esto ni siquiera es estatal, y por tanto no pertenece. Tiene una contratación, una regulación, una orientación, un contrato distinto. Funcionario de facto no tiene el título habilitante, pero lo ejerce en la práctica. Funcionario por elección, eso sí es clarísimo, ¿no? Desde el tema Curi, eso era clarísimo. Me dirán, Pedro, ¿los funcionarios públicos tienen poder de decisión? No todos. ¿Es la institución que desarrolla su actividad? A ver, señores, yo no quiero dejarles más dudas que certezas. Yo quiero acabar con unas conclusiones respecto a esto. Primero, que la ley ha cambiado el 425 como un elemento normativo como le ha dado un poquito la gana. ¿Mm? Y eso lo dice tanto, no lo digo yo, la dice la sentencia 634-2015 Lima. Bueno, no lo dice con estas palabras, pero yo soy mucho más claro entonces. Otra, que tenemos que hacer una interpretación jurisprudencial y convencional. ¿De qué? Del elemento normativo 425. Por tanto, no es lo que me parezca o lo que encuentre en la realidad. El concepto funcionario público no es un elemento descriptivo del tipo, es un elemento normativo del tipo. Y por tanto debe definirse en clave normativa. Y esto lo da tanto una convención contra la corrupción, una interamericana o de las Naciones Unidas, que es derecho, que es ley en nuestro país, y lo da también en forma valorativa el desarrollo de las casaciones, revisiones y de recursos de nulidades. Termino. Lo que dice el recurso de nulidad de la jurisprudencia vinculante. También se considera funcionario o servidor público a un particular vinculado circunstancial o temporalmente con la administración pública a través de la administración, custodia de bienes o bienes con destino social. El concepto no está completamente zanjado. Hay infinidad de supuestos descriptivos, pero la definición siempre tiene que ser normativa. Edgar Ponce me dice que personas que laboren ad honorem, no, también pueden ser funcionarios públicos, porque la normativa internacional establece que no necesariamente tienen que ser remunerados. Gracias por tu pregunta, estimado Edgar. Bueno, hasta ahí ese tema. Quisiera los asistentes en función fiscal y los auxiliares jurisdiccionales, por supuesto. Incluso habría que analizar que hasta los practicantes voluntarios que establece el Ministerio Público, a pesar de que creo que no les pagan, o les pagan un estipendio poco. Los miembros de los famosos núcleos ejecutores, por ello son considerados funcionarios públicos, los núcleos ejecutores cuando son los externos de los externos. No sé. No nos pagan, es voluntariado nada más. Bueno, no comentaré al respecto. Hasta ahí quiero dejarles ese tema. No es un tema pacífico, no vamos a llegar a una solución en este instante. Lo que sí quiero dejarles en claro es, pues, las diferentes observaciones y las diferentes resoluciones que hay sobre el tema. Cada uno, de acuerdo a descripciones normativas, llegarán a una definición. Hasta ahí quiero cerrar el punto de funcionarios públicos. Señores, delitos especiales y delitos de infracción de deber. A ver, los delitos especiales y delitos comunes es clarísimo la diferencia. El delito especial, el delito común es cuando el sujeto activo
de la norma penal del tipo objetivo indica que cualquier persona puede cometerlo. Repito, los tipos comunes se detallan no en lo que yo creo, no, en el tipo objetivo. ¿Y qué elemento del tipo objetivo? El sujeto activo. ¿Y qué es el sujeto activo? Puede ser cualquiera. Los delitos especiales no. En los delitos especiales, el tipo penal, no es lo que yo creo, sino el tipo penal establece que el sujeto activo tiene una condición especial. Es lo que se llama el círculo cerrado de autores, que ostenta una determinada característica exigida por el tipo penal. O sea, si el tipo penal no le exige, no es delito especial. Y aquí están todos los delitos contra la administración pública, no todos, varios. Peculado, malversación, tráfico de influencias, agravado, colusión, abuso de autoridad. Esto es similar a delitos de infracción de deber. Es este guión con un infinito. Es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo, y el Acuerdo Plenario 2/2011 así lo indica. ¿Qué es lo que dice este Acuerdo Plenario? Para el caso que nos trae a cuenta, dice que el delito de infracción de deber recoge un deber o dimana de un deber del ordenamiento jurídico, básicamente de una norma extrapenal, aunque vimos que también puede ser una norma penal como el 425. Solo aquel funcionario o servidor público que ocupa un estatus especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto en la plataforma del deber que ostenta, ¿no? La infracción del mismo lo convierte en autor con independencia del dominio de la situación fáctica, que no tiene ninguna trascendencia jurídica, pues su funcionario está constituido por una posición de dominio en relación al deber estatal que le corresponde. Esto quiere decir, señores, que en los delitos de infracción de deber, que también es el delito de peculado, ¿no?, importará que la persona se apropie del bien, lo sustraiga para su esfera de dominio, él mismo, o que, eso no importa, o que teniendo la competencia sobre el bien y sobre la custodia, o la administración o cualquiera de los otros verbos típicos del delito de peculado, se apropia de él. O el culposo, que deje que lo apropien. No necesita agarrar con la mano y robarse el dinero. No es así. Sino que él tiene una competencia, y esto no quiero decirlo en términos jacobsianos, ¿eh? No estoy hablando de competencias institucionales y infracciones de deber, no. También puede ser un tema roxiniano, que él tiene una competencia, y bajo su competencia, y con su competencia tiene un deber, que es el deber de protección, el deber de custodia, el deber de administración, verbo típico, y lo incumple. Ya sea él mismo, o ya sea a través de terceros. Y en los terceros hay un tema de participación que quiero mencionar, y lo voy a mencionar líneas adelante. Exacto, peculado por culposo. Exacto, los elementos, como bien dice Luis, básicamente los verbos típicos son administración, percepción y custodia. Sí, estimado Andy, cuando dice funcionario público también incluye servidor público. Muy bien, entonces, bueno, y ahí hay una relación más fina entre que hay una distinción entre la delito de infracción de deber y los delitos especiales. Esto quiere decir que, por ejemplo, no todos los si bien todos los delitos especiales son delitos de infracción de deber, no todos los delitos de infracción de deber son delitos especiales. Y ahí hay una distinción un poco más sutil, me parece mucho más teórica, diciendo, claro, hay delitos que son delitos comunes, pero necesariamente hay una infracción del deber. Y acá abrimos en temas ya más de derecho penal económico y no tanto tributario. El sujeto obligado en el decreto legislativo 813, que establece pues, los delitos tributarios respecto al sujeto activo, ¿quién es? ¿Es un delito especial? No, porque dice el que de cualquier medio, artificio, ardid, ¿no?, deja de pagar tributos o paga menos tributos, ¿no? ¿Eso es un delito especial? No, porque lo puede cometer cualquiera. Es un delito de infracción de deber, claro, pues, porque solamente lo puede cumplir el obligado tributario, ¿no? Entonces, entendemos un poco la diferencia. Pero para efectos de delitos contra la administración pública, yo no creo que haya que hacer esta distinción tan técnica, y lo que sí hay que señalar es que
lo siguiente. Primero, en los delitos contra la administración pública tienen un círculo cerrado de autores. ¿Dónde encuentro el círculo cerrado de autores? ¿Y por qué es un delito especial? Lo encuentro en el propio tipo penal sujeto activo. El funcionario servidor público. Segundo, ¿cómo debo entenderlo? Debo entenderlo como delitos de dominio, vale decir, delitos en que la acción del sujeto activo es la determinante, el comportamiento activo del sujeto determinante, no. Debo entenderlo como un delito de infracción de deber. Debo entender que hay ciertos funcionarios públicos que tienen competencias sobre ciertos aspectos de la función pública, como hemos dicho líneas arriba, con título habilitante, regulado, y que incumplen ese deber. Por eso dice la infracción del mismo, que es lo que dice el Acuerdo Plenario 2/2011. La infracción del mismo lo convierte en autor, con independencia del dominio de la situación fáctica, con independencia que él vaya y agarre los caudales en el delito de peculado, que no tiene ninguna trascendencia jurídica, pues el fundamento está constituido por la posición en relación al deber estatal, la defraudación al deber estatal que le corresponde. A ver, sigo leyendo. Claro, el ejemplo de parricidio, claro, los elementos son, ya, muy bien. Ahí está. Claro, el parricidio, claro, un típico ejemplo de lo que estaba mencionando también para otros tipos de delitos. Delitos de dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, me parece que eso está en el acuerdo plenario, pero jurisdiccional de las salas penales nacionales, y delitos especiales propios e impropios, ¿no? Los especiales propios están definidos como un elemento que fundamenta la pena. Y aquí, por ejemplo, el típico ejemplo, valga la redundancia, del tema de peculado con el delito de apropiación ilícita. Los delitos especiales propios son clarísimos en el sentido de que si no se cumple con la condición de sujeto activo, por ejemplo, funcionario público, no hay delito. Por ejemplo, el prevaricato o enriquecimiento ilícito. Si no es funcionario público, ¿el enriquecimiento ilícito es punible? No. Punto. ¿Por qué? Porque el privado puede enriquecerse todo lo que quiere y puede, porque estamos en un libre mercado, estamos en una economía, una economía social de libre mercado. O sea, un particular puede enriquecerse cuanto lo que quiera, con el límite de hacerlo a través de medios lícitos. ¿Qué pasaría si se enriquece a través de medios ilícitos o ante renta manchada o peculada, ¿no? Como renta manchada o maculada? Pues sería un caso tal vez de lavado de activos, ¿no? Pero ¿qué pasa si el funcionario público, o sea, si no es funcionario público y es un particular, podría enriquecerse lo que quiera, podría enriquecerse todo lo que quiera, salvo que cumpla la ley, ¿no? Si no, esto podría ser lavado de activos. Otro caso y otro ejemplo clarísimo de delito especial propio es el tema del juez, del delito de prevaricato, perdón. El delito de prevaricato solo lo puede hacer el funcionario público juez. Lo puede hacer el funcionario público magistrado, por así decirlo, ¿no? ¿Solo lo puede hacer otra persona? No, porque nadie más puede impartir justicia en ese ámbito jurisdiccional. ¿Qué es un delito especial impropio? Un delito especial impropio es uno que puede reconducirse de especial a uno común. Y ahí muchos ponen el ejemplo de la apropiación ilícita. Que el peculado puede reconducirse a un delito común como es el de apropiación ilícita. Primer párrafo. Aquí, clarísimo sobre el tema. Los delitos de dominio, ya hemos mencionado, son otro tipo de delitos, ¿no? Ya no se fundamenta, pues, no se fundamenta en un deber especial. Y están los delitos de encuentro. ¿Qué son delitos de encuentro? Que los intervinientes partícipes no como la figura de participación, sino la figura de los intervinientes, que realizan el delito, tienen el mismo objetivo, pero de diferentes posiciones, claramente la colusión. Para que esto se dé,
tiene que ser clarísimo el tema de que hay una persona que es funcionario público y hay un particular que realice ¿qué? ¿Un interés debido? No, sería negociación. Sino que realice un acuerdo colusorio entre ellos, con el objetivo de perjudicar realmente peculado agravado o la potencialidad de defraudación, colusión simple. A ver, muy bien, sobre este aspecto, ya. Muy bien, a ver, voy a permitirme revisar, porque hay una pregunta aquí en el... Pero bueno, de la virtualidad, hay una pregunta aquí en el... Y quiero responder. Mientras tanto, por favor, Daniela de Jesús ha levantado la mano. ¿Podrías, por favor, formular tu pregunta? Daniela de Jesús. Está activo su audio, doctor, de la doctora Daniela de Jesús. Sí, si fuera tan gentil. Doctora Daniela de Jesús. A la una. No, doctor, creo que se ha confundido. Bueno, ojalá que no se quede con la duda. A ver, sí, el fiscal no imparte justicia, pero me refiero a ver, creo que Daniela de Jesús la ha puesto aquí. Ah, claro, Daniel está diciendo que no, el prevaricato no solo lo comete el juez, el que imparte justicia, sino el juez o fiscal. Bueno, lo que pasa es que es clarísimo, o sea, yo lo que me refería es que es un delito especial, y por tanto es clarísimo que cuando el 418 establece que lo puede realizar tanto el juez y fiscal, lo autoriza el juez y fiscal. El que imparte justicia no es el fiscal, bueno, el que imparte justicia es el juez, el fiscal lo hace a través de otros principios, como no de imparcialidad, sino de objetividad, pero yo me refería a una justicia en sentido amplio, ¿no? Como magistrado, como un tema así. Pero, y eso me refería a un tema teleológico, pero en clave de tipo penal, es un delito especial que lo puede hacer solamente el juez o el fiscal, que es lo que establece el 418. Ya. Un delito de colusión simple de mera actividad o de resultado es un delito de mera actividad. Pero básicamente, si es un delito de mera actividad o un delito de resultado, lo que es la diferencia que debemos hacer aquí es que es un delito de peligro concreto, y el otro, la colusión agravada, es un delito de, más que de resultado, es un delito de lesión al bien jurídico. A ver, la diferencia entre ambos casos. Los delitos de mera actividad o de resultado se diferencian por cómo se realiza la acción típica. Los delitos de mera actividad son delitos que se agotan, que la acción se agota cuando se realiza, vale decir, no hay una diferencia espacio-temporal entre la acción y el resultado. Clarísimo ejemplo, el secuestro. Se priva de la libertad, no es que se va privando de la libertad, no, se priva y no se priva. Y el delito de resultado es un delito en el momento que sí hay una diferenciación espacio-temporalmente entre la acción y el resultado. Entre los actos ejecutivos, tentativas, y el resultado típico descrito en la norma. El claro ejemplo es el homicidio. Pero en cambio, cuando yo me estoy refiriendo a delitos de peligro de lesión, ya sea peligro abstracto, concreto, o de lesión, es una interpretación en base al bien jurídico protegido. Vale decir, en delitos de peligro no se lesiona el bien jurídico, se pone en peligro. Hay un peligrosismo ante el bien jurídico. En este caso, ¿por qué? Porque lo establece el tipo penal, pero también hay jurisprudencia vinculante que habla de colusión, es un delito de peligro. No es que, a pesar que a mí me parece doctrinariamente, también está en una jurisprudencia vinculante. Y los delitos de lesión hay una efectiva realización, hay una efectiva vulneración al bien jurídico. A diferencia de, como dije, en los delitos de peligro, que hay un potencial peligro. A ver, para efectos de la tesis, se señala Andy Arce,
¿Podría haber coautoría entre los integrantes del comité de elección o es autoría independiente? ¿Ya? ¿A qué tesis de coautoría te refieres? ¿A la tesis clásica finalista, en la de participación todos en grado de ejecución o consumación, reparto de roles, división de trabajo, aportes esenciales? ¿O en la que no necesariamente todos tienen que participar en la misma fase? Estamos hablando de coautoría aditiva, o sea, hay algunas interpretaciones, o sea, la coautoría y la autoría, porque puede haber autorías independientes en trabajo conjuntos, que tú me parece que muy bien mencionas. La coautoría, me parece que un rasgo fundamental es el tema de, no de más que de la división de trabajo, la división de roles en clave funcional para la realización de resultado típico, o resultado escrito en la norma. Claro ejemplo, tráfico de drogas. En el tráfico de drogas es administración, almacenamiento, transporte, con fines de comercialización. Ese elemento, ¿no? Ese plus adicional. No solo tenerla, sino el grado de comercializarla. Y todos conocemos que el camino de la droga, pues, es la preparación, la maceración, el recoger, el moverla, el traerla desde el BRAE, ponerla aquí, ponerle en discotecas, ponerla en otros ámbitos, que viaje por aeropuertos. ¿Todo eso qué es? ¿Coautoría? A mí me parece clarísimo que sí, porque hay una división funcional de roles para la comercialización. Entonces, el secuestro es un delito continuado, no, el secuestro es un delito permanente. Y fuera de las definiciones entre continuado y permanente que establece el artículo 49 del Código Penal, ¿no? A ver, si bien no es un tema no quiero dejar pasar estas preguntas, ¿no? El delito continuado tiene que ver con una realización típica, ¿no? Continua, vale decir que se realiza típicamente y se consuma, se realiza el tipo, se consuma, se realiza el tipo y se consuma. En los delitos permanentes no. Lo que se hace es una perpetua, no una perpetua, pero una constante vulneración del bien jurídico protegido. No es que se consume en ese momento, sino hay un estado de injusto, por así decirlo. Responda a mi consulta, pues. Un poquito de educación, ¿no? Estimado Juan Orlando, que es quien, si tienes, mira, las preguntas se las respondo por aquí. Si tienes una consulta, me mandas un mail. Esto es un tema académico, no es un tema de que voy a resolver consultas de casos concretos. Eso me mandas un mail y lo discutimos aparte. Aquí es un ámbito académico, para otras cosas. Igual, ¿ya? Muy bien, señores, pasemos a otro tema que no, para poder cumplir con todos ustedes. Y este tema me parece interesantísimo, aunque, a ver, había un señor Mamani o Guamaní que estaba levantando la mano para finalizar con el tema de delitos especiales. Había una última participación, sí, Walter Mamani, ¿puede ser? Por favor, ¿le pueden dar paso al señor Mamani? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, el delito de colusión agravada es un delito de resultado lesivo, doctor. Hay unos presupuestos que ahí se analiza el desvalor de la acción y el desvalor del resultado. Específicamente, ¿a qué se refiere ello, doctor? Cuando se habla de ese presupuesto del desvalor de acción y el desvalor del resultado. Esa era mi pregunta, doctor. Muchas gracias, Walter. Walter, mira, te sugiero, y bueno, le sugiero a todo el público, que cuando querramos hablar de este delito de colusión, nos refiramos a dos jurisprudencias vinculantes. A mí siempre me gusta trabajar con jurisprudencia vinculante, porque la jurisprudencia vinculante de toda la jurisprudencia es la que ordena y la que obliga. ¿Ah?
Sobre este tema hay un recurso de casación que es el 841-2015 de Ayacucho. Repito, recurso de casación 841-2015, donde configura de forma primaria el delito de colusión y establece la diferencia entre colusión e irregularidades administrativas. Segundo, lo que tú has dicho, palabra más, palabra menos, está regulado también en un recurso de casación que es el 661-2016, Piura. Repito, recurso de casación 661-2016, Piura, donde establece en el fundamento 16º que la colusión simple exige A, la concertación ilegal entre el funcionario público y el particular, B, el peligro potencial. ¿Cuál es el disvalor de acción? La concertación ilegal. ¿Cuál es el disvalor de resultado? En colusión simple, el peligro potencial para el patrimonio estatal generado por tal concertación. Así, la modalidad simple, estoy leyendo textualmente lo que dice la casación, ¿eh? Así, la modalidad simple de colusión constituye un delito de peligro potencial, pues exige una aptitud lesiva de la conducta para defraudar. Por ello, es necesario que el juez compruebe en el caso en concreto ese elemento de peligrosidad típica o idónea sobre la conducta. ¿Qué es lo que dice sobre la colusión agravada, estimado? Así también en la colusión agravada se requiere que el agente perjudique o defraude de modo efectivo el patrimonio. Resalto en negritas. Haría el 48. Defraude de modo efectivo el patrimonio del Estado, ¿no? Hay resoluciones, no voy a mencionarlas, que establecen que la colusión agravada también es de peligro potencial. No, pues aquí hay una jurisprudencia vinculante que dice lo contrario, ¿no? Es decir, se trata de un resultado lesivo, donde del valor de acción, esto es, la concertación idónea, te dice, el desvalor de acción en la concertación, igual que en la colusión simple, no es suficiente para configurar el delito. O sea, no basta. Tentativa, si quieres. Aunque, pues aquí se hace efectiva, pues aquí se exige la efectiva lesión o perjuicio al patrimonio, desvalor de resultado. Así que, estimado Walter, para gustoso tuyo, tu pregunta tiene una respuesta que no solamente está en la jurisprudencia, y por eso te agradezco tanto la pregunta, sino que además es una jurisprudencia vinculante que es la casación 661-2016. Muy bien. ¿Terminado eso? Buenas tardes, repite la casación 661-2015-2016, ya cerré el libro, no la tengo toda en la cabeza. Piura, 661-2015-2016, Piura. ¿Ya? Muy bien, unidad del título de imputación. A ver, señores, otro tema por demás interesante en la autoría y participación es definir cómo se da la accesoriedad de la participación o cómo se da la participación o cómo se da la intervención entre los autores y partícipes. La teoría de la unidad de la imputación señala que el mismo título de imputación alcanza tanto al autor y al partícipe. El mismo tipo no puede ser amparado por dos tipos penales distintos. La participación del extraño no constituye una categoría autónoma. ¿Cómo se define esto, señores? El intraneus es el sujeto activo, el sujeto descrito en la norma. El extraneus es el partícipe de ese acto, de este delito, de este mismo delito. El extraneus es el partícipe, ya sea en calidad de cómplice secundario o primario, que ayuda al acto principal del intraneus, quien es el sujeto activo, autor o coautor. Esto quiere decir, bajo esta teoría, que si una persona es, por ejemplo, autor, nuevamente hablemos del delito de peculado,
el funcionario público autor, el extraneus es partícipe, la persona que está fuera de la función, fuera del título, fuera del delito especial, fuera del sujeto activo, la persona que está fuera, el extraneus, responde en calidad de cómplice, que el título de imputación es complicidad, primario o secundario. Esto quiere decir que no porque el extraneus esté fuera, responde por otro tipo penal distinto, por ejemplo, apropiación ilícita, ya que estamos ante un delito especial impropio. No, 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 no. No puede ser que en un mismo hecho jurídicamente desvalorado se presente tanto el autor por peculado como autor por apropiación ilícita. No, no, no. Tenemos que juntar todo en un solo título de imputación y por tanto esta persona es autor de un delito especial y partícipe de un delito especial. Esta posición, desde mi humilde punto de vista, lo que hace es señalar que el extraneus responda con la misma pena o con penas similares, en la que de verdad es la misma pena, porque el cómplice tiene la misma pena que el autor. Esto hace que el cómplice extraneus particular, que no tiene una función con el Estado, responda por la misma pena que el autor, que es funcionario público. Entonces, para mí ese es un agravante en la cualificación de pena, un agravante en la cualificación de injusto, y por tanto es completamente desfavorable al reo. No me parece. Pero el que opina así es una minúscula cantidad de personas, ¿no? A mí me parece esto una crítica válida a la unidad de título de imputación. Se baja el audio. Voy a subir el audio. Ok. Muy bien. El acuerdo plenario. ¿Dónde se establece esto? En el acuerdo plenario 2/2011. Este tipo de delitos requiere un círculo de autores, como se anotó, que se admite la participación del extraneus, que no ostente esta obligación especial como partícipe, inductor o cómplice. Para fundamentar esta perspectiva, en torno a la asesoría de la participación en la jurisprudencia nacional actual, se considera dominante y homogénea la tesis de la unidad del título de imputación. Claro, desde la época, a ver, esto tenía una discusión más o menos antes del 2000, la gente se decantaba un poco más por ruptura del título de imputación, salieron los Vladivideos, el tema de los delitos post periodo presidencial Fujimori, y el TC y todos escribieron pues a una tesis de la unidad del título de imputación. Que palabras más, palabras menos es básicamente lo que se establece hasta ahora. Pero, ¿qué pasa? La ruptura del título de imputación es la otra teoría. La ruptura del título de imputación sostiene que cuando los delitos de infracción de deber concurren sujetos intraneus y extraneus, ambos responden por títulos distintos. El intraneu responde por un delito especial, el autor del delito peculado o el autor del hecho peculado responde por peculado, y el extraneus, ¿ya?, responde como partícipe, como autor en un delito común, vale decir, para él se le impone el autor del delito de apropiación ilícita. Cada uno, porque es el funcionario público, intraneu responde en un delito funcionarial y al cómplice partícipe lo dejas en un delito común, con reglas del delito común, con reglas procesales del delito común, porque no es funcionario público. A mí me parece clarísima esta idea. Pero ¿saben a quién más le parece clarísima esa idea? A la Corte Suprema. ¿En qué momento, señores? En un primer momento en la casación penal vinculante 782-2015 del Santa, bastante criticada, pero que dice vinculantemente esto. El artículo 26 del Código Penal, donde se establece los temas de la participación, recoge la tesis de la ruptura del título de imputación. Pero Pedro, ¿no habías dicho que es casi unánime y que no, en el acuerdo plenario
suscrito 4 o 5 años antes, estos mismos señores no decían que en torno a la asesoría de la participación en la jurisprudencia nacional actual se considera dominante y homogénea la tesis de la unidad del título de imputación. Lo dijo la Corte Suprema en el Acuerdo 2-2011. ¿Y qué pasó unos años después? En la casación vinculante, 782-2015, dice no, ruptura del título de imputación. Esto da seguridad jurídica. ¿Qué está pasando? Entonces, la Corte Suprema, que se entiende que no es una, no es que porque haya sala permanente o transitoria, porque hay un acuerdo plenario y el otro sea una casación, pues es distinta, no, es la Corte Suprema. El artículo 26 dice, esta casación penal vinculante, repito, o sea, vincula todos los poderes del Estado. En la 782-2015 del Santa dice, el artículo 26 del Código Penal recoge la tesis de la ruptura del título de imputación. Esto significa que los delitos especiales, el estatuto de autor impide que pueda imputar responsabilidad penal a otra persona distinta a él. Vale decir, los intraneus solo responden por delitos especiales. Clarísimo lo que dice aquí. La razón estriba en que los delitos especiales criminalizan conductas que solo pueden desplegar ciertos sujetos, y de hecho el desvalor de la conducta está en función a la conducta especial, a que son intraneus. Si lo que permite sancionar es esa condición particular de la gente, todo aquel que no la tenga escapa de radio punitivo, vale decir, va para delitos comunes. Clarísimo. Pero ¿qué es lo que pasa, señores? Pasa poco más de un año aproximadamente, y viene el Acuerdo Plenario 3-2016. Completamente distinto. El artículo 26 y sus antecedentes históricos nunca tuvieron la función de identificar o constitución de un hecho punible como autoría común o especial, ni mucho menos su disposición normativa estuvo dirigida a limitar tal condición particular de quien desde un tipo penal debe fungir de autor de una conducta. Vale decir, ¿qué es lo que dice el Acuerdo Plenario 3-2016? El Acuerdo Plenario 3-2016 dice, el artículo 26 nunca estableció si estamos en inmunidad o ruptura del título de imputación. El artículo, ¿qué es lo que dice el Acuerdo Plenario 3-2016? La casación vinculante establece criterios de ruptura del título de imputación. ¿Y sabe lo que dice el Acuerdo Plenario 3-2016? Que no lo he resaltado aquí. Dice que lo que se debe aplicar es la unidad del título de imputación. Hay una modificación al artículo 25 que puede entenderse en un sentido parecido al Acuerdo Plenario 3-2016. El artículo 25 dice, el que dolosamente presta auxilio para la alegación del hecho punible sin el cual no se hubiera perpetrado, será reprimido con la misma pena que el autor. Está hablando de la complicidad primaria. A los que de cualquier modo hubieran dolosamente prestado asistencia, se les disminuirá la pena. Complicidad secundaria. Aquí el criterio de la esencialidad es pues el criterio determinante en el grado de la participación primaria y secundaria. Y acá dice, el cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él. ¿Qué es lo que está diciendo? Básicamente lo que está diciendo es unidad del título de imputación, señores. ¿No? El cómplice siempre responde en referencia al hecho cometido por el autor, vale decir, el partícipe sigue el mismo título de imputación que el autor, aunque los elementos especiales que fundamenten al autor, está diciendo, a pesar de que no es intraneus, no concurra en el extraneus. Lo que está diciendo es que siempre va a haber la participación del extraneus al intraneus en un delito especial y que nunca va a haber esta ruptura. Ahora, señores, un poquito de arroz con mango, ¿no? Expliquemos la cronología. Acuerdo plenario 2-2011, unidad del título de imputación. Casación penal vinculante del 2016, pero es la 782-2015, ruptura del título de imputación. Acuerdo plenario 3-2016, unidad. No lo dice tan claro, no quiere menospreciar a la casación vinculante anterior, lo dice muy tenuamente, unidad. Y después hay una ley, una modificación, el decreto legislativo 1351-2017,
que establece también unidad. ¿A quién le creemos, señores? ¿Qué es lo que al final predispone? Yo creo que aquí hay la total inseguridad jurídica. Muchos dirán, es unidad del título de imputación, Pedro. Pero no te queda claro, dos acuerdos plenarios y una modificación legislativa que puede ir en ese sentido. Pero hay una casación vinculante que va en otro. ¿Qué pesa más, un acuerdo plenario o una casación vinculante? Hasta ahora yo me lo pregunto. Un acuerdo plenario puede ir en contra de una casación. Yo entiendo que la casación es propiamente jurisprudencia. El acuerdo plenario es una convención de jueces supremos, algo así como una doctrina legal, que tiene fundamentos vinculantes por el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esperamos que la otra es una casación que viene de una decisión propiamente jurisprudencia. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo debe interpretarse? Yo creo que debe interpretarse como unidad de título de imputación, porque no solo yo, sino es cómo se desarrolla actualmente los temas anticorrupción, cómo está en este país el tema de la autoría y participación en delitos especiales propios, ¿no? El intraneus está con el extraneus. El hombre que es partícipe, que está en un proceso, que es un proveedor del Estado, que no está asociado al objeto, sino solamente hizo algún tema con el Estado, está en un proceso que el funcionario público más alto. Y tiene las mismas consecuencias penales y las mismas reglas procedimentales mucho más aflictivas que en un proceso común. Actualmente es así. Desde mi opinión, no debería serlo así. Yo comulgo más con la casación, que además es vinculante, esto quiere decir que obliga. Pero los dos acuerdos plenarios no van en ese sentido. ¿Qué hacer? Solo la Corte Suprema lo sabe. Solo la Corte Suprema lo sabe. ¿A cuál le creemos, doctor? A ver, un segundito. Acá han puesto varias cosas. No, se bajó por política determinada para evitar espacios de impunidad. No, es que la unidad del título de imputación por política criminal para evitar espacios de impunidad, no. ¿Quién dice que se va a dejar al partícipe libre? Se puede penalizar como autor, pero en un delito común. No es que lo voy a dejar impune y libre de una responsabilidad penal. No, solamente no lo voy a procesar como un delito especial, con la regla de un procedimiento especial, sino como un delito común, con penologías distintas. Sí, efectivamente es Fideszin la que hizo esto. Bueno, el torce en las fichas, claro, hay posiciones ahí encontradas, el resto. Ya no toman en la casación, bueno, claro, ya no se toma en cuenta la casación 782, pero el hecho de que no se tome en cuenta es una casación vinculante, o sea, no es cualquier casación, es una casación vinculante, establece el ritmo que debe ser así. ¿Por qué yo tendría que hacerle más caso a un acuerdo plenario y no a una casación vinculante? Porque me puede hacer una modificación tácita por la ley del acuerdo vinculante, pues que salga otro acuerdo vinculante, que salga otra casación vinculante y que diga, oye, esa casación vinculante no surte efectos. Sí, efectivamente, la casación 108 se ve en el marco de enriquecimiento ilícito perfectamente, sí. Claro, mucha gente que critica esta casación 782, respetabilísima. Y como digo, actualmente la posición es la posición de la unidad del título de imputación. Pero si estamos en un evento académico, yo creo que es muy, muy válido decir que la Corte Suprema ha dicho una cosa en el acuerdo plenario de 2011, ha dicho otra en una casación del 2015 y ha dicho otra en un acuerdo plenario del 2016. Unidad del título de imputación. Entonces, ¿Traneo siempre será cómplice? Sí, porque actualmente vivimos bajo la unidad del título de imputación.
¿no? Yo creo que ahí va, señores, y ahí acabo mi participación. Tal vez hay alguna pregunta respetable antes de acabar, pero ya me estoy incluso quedando un poco afónico. Hay unos temas que faltaron, ya solamente los voy a mencionar. La inhabilitación es perpetua, sí. Básicamente, la ley 31178 de hace muy poquito, del 28 de abril del 2021, estableció esas inhabilitaciones, pues clarísimas, ¿no? Inhabilitación a los que se refiere, incisos 1, 2 y 8 del 36, perpetuo, ¿no? Y eso lo estableció en un montón de delitos. En los delitos, pues, de colusión, se estableció también en peculado y malversación. Cohecho, si no me equivoco. Y bueno, este es uno de los últimos proyectos de ley que regula la imprescriptibilidad en los delitos contra la administración pública. Desde mi posición, nada debe ser imprescriptible. ¿Por qué? Porque los delitos contra la administración pública, un bien jurídico institucional de carácter difuso, no puede equipararse a los delitos de lesa humanidad, donde la aflicción a la dignidad, a la persona es palpable, es directa. ¿Cómo podría ser? ¿Deben ser imprescriptibles o no deben ser imprescriptibles? Ahí hay tremendo tema.